es verdad que según estas varias fuentes con las que hablamos, ¿no? Del Senado, de la misma Corte, de la Presidencia de México, nos hablan de, pues, como días antes, semanas antes esta votación decisiva del 5 de noviembre en la Suprema Corte, hubo estos acercamientos entre el ministro Pérez Dayán y el gobierno de Sheinbaum, ¿no? Se dio a través del senador Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, que es, pues, el gran operador del político del gobierno, ¿no? Es el mismo que propició la elección de Rosario Piedra en la CNDH, el que trajo el voto de la familia Yunes al oficialismo, y bueno, ahora también es el que se encarga de acercarse con Pérez Dayán. Esto lo contó el mismo Adán Augusto López a sus compañeros senadores en una reunión del grupo parlamentario el día después de esta votación del 5 de noviembre. Entonces, hubo varios testigos, digamos, que presenciaron, digamos, esta declaración, y dice esto Adán Augusto López, ¿no? Él también un poco para autoelogiarse, ¿no? Para demostrarles que él es cómo opera él. Entonces menciona este acercamiento con Pérez Dayán y dice que Pérez Dayán pues le adelantó que él ya tenía definido su voto y que iba a ser en ese sentido, como terminó siendo, digamos, no es que él iba a votar, insiste Pérez Dayán, conforme le llama él a sus precedentes, es decir, a cómo él había venido votando en estos asuntos acerca de si una reforma constitucional puede ser controvertida, digamos, mediante los recursos de inconstitucionalidad. Y luego Pérez Dayán le pide a Adán Augusto que lo lleve a reunirse con la presidenta Sheinbaum, y Adán Augusto cuenta que en esa reunión que le presenció, Pérez Dayán adelanta cómo va a ser su voto, lo mismo, y se comprometió a respetar eso, ¿no? A cumplir, a llevarlo a cabo, digamos, esa votación. Y terminó siendo así, ¿no? En la votación del 5 de noviembre fue sorprendente el voto de Pérez Dayán, porque la mayoría del grupo de 8 ministros tenía entendido que Pérez Dayán iba a votar en el otro sentido, es decir, que iba a votar con ellos. No solo lo tenían entendido, Pérez Dayán se lo comunicó así también a la presidenta Norma Piña, es decir, según el relato que tenemos, que logramos construir, el ministro Pérez Dayán se comprometió a algo con las dos partes, tanto con el grupo de los 8 ministros como con la presidenta Sheinbaum, y terminó pues quedando mal con el grupo de los 8. El día anterior de esta sesión, no sé si te acuerdas, Manuel, hubo una foto muy importante, ¿no? Que se tomaron los 8 ministros que habían renunciado al cargo, y junto con sus equipos de sus ponencias, ¿no? Entonces se notaba mucha unidad, y días antes estos 8 también habían presentado sus cartas de renuncia al cargo. Entonces es verdad que se iba de alguna forma conformando ese bloque. Parecía que ese bloque iba a operar, digamos, a estar vigente, operativo el día de la votación del 5 de noviembre, y terminó por no ser así, un poco también por la decisión del propio ministro Pérez Dayán, por las gestiones también del senador Adán Augusto, por esta reunión con la presidenta, que es lo que presentamos en este reportaje, Manuel. A ver, Cedric, muy importante, concretamente de este reportaje, hay muchos datos valiosísimos. Uno de ellos es el que nos das en relación a que no existieron presiones como se especuló por parte del oficialismo, según las fuentes a las que tú consultaste, sobre Pérez Dayán, que era una de las versiones que corrían sobre que
pues se le habría amenazado con algún tipo de proceso a él y a su hijo, y que esas presiones, por el contrario, que no existieron, sino que el propio Pérez Dayán, incluso antes de esta reunión, antes del acercamiento con Adán Augusto López Hernández, ya había enviado hasta regalos a la presidenta Sheinbaum y había propiciado pues un acercamiento con el oficialismo, ¿no? Sí, sí, también eso es verdad que la primera sospecha, la primera idea que se tiene acerca de el inesperado voto del ministro Pérez Dayán es que pudo haber sido esto presionado, chantajeado. La oposición tenía esta idea pensando también en el caso de los Yunes, ¿no? Que de quienes se dijo que se los había logrado traer a las filas de Morena con base en una promesa, ¿no? De calmar, pausar ciertos expedientes que efectivamente existían, ¿no? En las fiscalías. Y se pensó eso en el caso del ministro Pérez Dayán, pero como dice Manuel, pues las versiones que nos dan a nosotros es que en realidad lo que pasó con él es que él más bien busca la oportunidad de acercarse al gobierno, y entonces pues lleva por delante, digamos, como oferta, como digamos gesto de buena voluntad, este voto que va a dar, que a quien le conviene es justamente al oficialismo. Pero es más en ese sentido, es leer, digamos, el nuevo tablero, la nueva relación de fuerzas, de poder, y es buscar un lugar ahí, más que esto, la presión de la que supuestamente pudo haber sido objeto, que la mayoría coinciden que no. Y bueno, también es verdad que buscamos hablar con él, lo buscamos varias veces antes de publicar, un poco para que nos diera confirmara o no estas versiones, y no pudimos hablar con él, no nos contestó los mensajes. Entonces, pues digamos que sí tenemos esta bastante corroborada, digamos, cruzada la versión que se nos da por varias fuentes, pero es verdad que falta que el ministro Pérez Dayán dé su posición sobre estos hechos, que hable acerca de, pues, qué tan factible, qué tan posible, qué tan positivo es que un juez constitucional haya tenido estas reuniones con funcionarios del gobierno, del poder ejecutivo, que quizá que explique qué tan apegado estuvo este voto a estos precedentes como el día, o qué tanto influyó pues esta lectura, ¿no? La lectura de los vientos políticos, qué tan positivo es que un juez adelante el voto que va a dar en una sesión que va a ser posterior a eso. Sí, el sentido de su voto. Y otro punto importante, Cedric, otro dato relevantísimo que encuentro en este reportaje, es que revelas incluso la existencia de un plan D, o sea, una nueva iniciativa de reforma judicial que le habría encargado la presidenta de confeccionar al exministro o al ministro en retiro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en caso de que finalmente la Suprema Corte echara por tierra la reforma judicial en los términos en los que había sido planteada originalmente. Sí, es el plan D, ¿no? Que la propia presidenta mencionó. Es cierto que estaba en el escenario, es decir, se contaba con la palabra, digamos, del ministro Pérez Dayán, que iba a votar en un sentido, pero da la impresión de que pues probablemente no se confiaba del todo en ese voto, y entonces por si acaso, por si no, la presidenta justo le encarga al ministro en retiro Saldívar, que ahora es el coordinador de política y gobierno de la presidencia,
que redacte una nueva iniciativa de reforma que el gobierno estaba dispuesto a enviar al Congreso el día siguiente, digamos, de la votación del 5 de noviembre, en caso de que la historia hubiera sido diferente, ¿no? En caso de que el ministro Pérez Dayán hubiera acompañado al criterio de del grupo de los 8, y entonces la Suprema Corte hubiera entrado al estudio de fondo del proyecto del ministro Alcántara, se iba a enviar esta nueva iniciativa, ¿no? Que eso lo contamos en otra historia, pero en resumen iba a tener ciertas modificaciones esta nueva reforma, el plan B, que era pues ya obligar a la renuncia de los ministros, usar el lugar que iba a dejar Luis María Aguilar, poner a un ministro interino ahí, que con esto mismo pues ya tendría el gobierno, el oficialismo, pues 4 votos, digamos, asegurados, ya no habría esta mayoría de 8, se les obligaría ya no irse con su haber por retiro, el pago de esta pensión a la que tienen derecho. Y algo también muy importante es que se iba a desahogar, digamos, se iba a quitar un poco de presión al asunto electoral, al tema de la elección de los jueces, porque iba a haber 3 elecciones en lugar de 2, iba a haber una en 2025, una en el 27 y una en el 30, me parece, y la elección en los estados de los jueces estatales se iba a aplazar hasta igual 2030. Todo esto estaba ya considerado en el borrador que sabemos que existe, es decir, que había un borrador ya de esta iniciativa, y que finalmente se terminó por no enviar al Congreso, porque pues todo salió conforme a los planes del oficialismo, que fue que Pérez Dayán no votara con la mayoría, sino con la minoría de 4 ministras que pues normalmente apoyan decisiones, digamos, del oficialismo. Cedric, y también en este reportaje se revela el papel de Adán Augusto López Hernández. Das un dato que pidió para intervenir en esta mediación o en este sondeo con algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ser el único interlocutor entre Palacio Nacional y estos, no solo en este tema, sino en otros temas, como el caso del relevo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde Adán Augusto pues se coloca, de acuerdo con estas informaciones que pudiste recabar, como un operador político, o le presenta a la presidenta Claudia Sheinbaum esa posibilidad de jugar ese rol. También hay que decir, Cedric, que esto fue antes de que se desatara la disputa con Ricardo Monreal Ávila, que finalmente costó que la presidenta de la República, vamos a decirlo así, con esas letras, los sentara con Rosa Isela Rodríguez y pues escenificaran una fotografía en donde fumaron la pipa de la paz. Pero este es un buen antecedente el que ofrece Cedric para entender pues el papel, la relevancia que ha ido adquiriendo el líder de los senadores morenistas. Sí, exactamente, Manuel. Pues, Adán Augusto tiene una trayectoria muy importante como artífice, como facilitador, como operador de Morena. No lo fue con López Obrador, como secretario de Gobernación demostró muchas habilidades como mediador, digámoslo así, operador, y ahora que se vuelve coordinador de Morena, de la mayoría calificada de Morena en el Congreso, en el Senado de la República, pues él sigue ejerciendo este papel. Me parece que lo hace de manera muy eficaz. Aquí las dudas están en torno a los modos, digamos, ¿no? Es qué se pone sobre la mesa en las negociaciones para conseguir o no un voto, ¿no? Y por varias anécdotas, varios hechos han confirmado este papel de Adán Augusto López. Por ejemplo, cuando se consiguió el voto de los Yunes, todavía López Obrador en la mañanera dijo que es verdad
que Adán Augusto le dijo a él que esas reuniones con los Yunes habían sucedido, ¿no? Y dice en su momento el presidente Obrador, no sé de qué se habló, no sé qué se negoció, pero la reunión sucedió, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo de, pues, cómo es así, cómo es verdad que tenemos a un Adán Augusto López que tiene este poder, tiene por un lado también la bendición, digamos, el reconocimiento de parte de la presidenta Sheinbaum para hacer estos trabajos. No digo necesariamente que la presidenta le diga cómo hacer las cosas, qué negociar, pero sí que él lleva pues una especie de representación, ¿no?, de ella. Y también da la impresión de que cuando él hace esta petición, para el caso del ministro Pérez Dayán y otros, es que Adán Augusto López está defendiendo ese papel, ¿no? Que parece que hay otros actores que intentan, que han estado buscando, digamos, meterse, ¿no? Como fungir también como intermediarios, como los representantes del Ejecutivo en las negociaciones, y que él dice, pues, espérense, solo hay uno, ¿no? Y soy yo, y que él fue a defender este lugar, esta investidura, digamos, de operador con Sheinbaum, y que ella se lo concede, ¿no? Y ya, como dices tú, Manuel, pues poco después viene la disputa entre estos dos, también otro animal político que es Ricardo Monreal, pero que vemos que el protagonismo que en muy poco tiempo está adquiriendo Adán Augusto López está siendo muy grande, y probablemente sí se va a mantener mientras dure esta mayoría calificada que tiene Morena en el Senado, que es muy importante para Morena defender. No es, en su momento hablábamos de, con la llegada de los Yunes, de el voto 87, entiendo que ya hay más de 87 senadores que votan a tono, digamos, con el oficialismo, es decir, Adán se ha encargado de, principalmente Adán, ha habido otros, pero principalmente él, de conseguir y asegurar más votos por sí. Pues si algún senador no quiere, se decepciona, se desilusiona, se va, se separa, digamos, de la mayoría, hay otros votos ahí guardados, digamos, de repuesto, que consiguió mismo Adán Augusto López, y con lo que, insisto, pues se confirma el papel que está teniendo de, pues, el gran artífice de los acuerdos para que las iniciativas que le importan al Ejecutivo pasen sin ningún problema en el Senado. Pues Cédric Graciel, te agradezco mucho que te hayas tomado unos minutos para platicar con nosotros, y seguiremos atentos a tus reportajes, a las investigaciones que publicas en el diario El País. Mil gracias por aceptar esta llamada. No te preocupes, muchas gracias a ti también, Manuel, y saludos, feliz año. Feliz 2025, aprovecho para mandarte un abrazo. Gracias, Cédric. Igualmente.